madrecita, la voy a llamar. Pero yo de verdad que es ella, pero no es ella la que quiero. Quiero a todas las madres, a todas nuestras madres. Quiero decir las vuestras, nuestras madres. Que también fueron ilustres, como he dicho, la palabra ilustre significa pues que son bañados de luz. Son nuestras Paquitas, nuestras Antoñitas, nuestras Carmeras, nuestras Pepitas, aquellas madres de posguerra que supieron levantar España. Allí estuvo la fuerza, la cultura de un pueblo que no quiso humillarse a los que le importaba políticamente, que llevó a sus hijos para aprender a escuelas e institutos que eran sitios de control político y social, pero que en sus casas, con su ejemplo, con su cultura, hicieron que hoy nosotros pues, seamos lo que somos. Recuerdo a mi madre, yo no la recuerdo ni en fiesta ni en salado. Yo cuando veo a mi madre la veo siempre trabajando y vestida de trapillo. Claro, como madre de remilgo, de bien vivir, de vestir, además estaba en sus derechos y con posibilidades, es que no lo niega nadie. Pero esa no era la mía. Y cuando miro y os veo, pues creo que el porcentaje es que tampoco era la vuestra. Nuestras madres fueron los motores de sangre de su hogar. Claro que el hombre en aquella época, claro, aportaba el pecunio, aportaba el dinero, y sí que trabajaban 8, 9, 10 y hasta 12 horas. En aquella época no había convenio, no había leyes que les protegieran, ¿no? Pero sí trabajaban 8, 9 y 10, pero nuestras madres tenían el convenio laboral de las 24 horas. Limpiaban, fregaban, hacían la comida y todo con un rigor del tiempo cronometrado sin reloj. Mi madre nunca tuvo un reloj puesto en la muñeca, como vuestras madres. En aquella época eran las campanas de las parroquias las que iniciaban que ya tenía que estar el puchero hecho, que ya llegaba el marido, los hijos, y seguro que se sumaba a la mesa pues algún abuelo o una abuela, porque en aquella época los abuelos vivían con los hijos, pero quienes les cuidaban no eran los padres, eran las hijas, las nueras, nuestras madres. La mía, como la vuestra, se cubría sus pobres ropas, su saquito de lana con bolillas, con un delantal. Aquella prenda que tenían todas las madres de los hogares modestos que llevaban una casa. El delantal servía para todo, para evitar las manchas de aquellas humildes ropas con que se vestían, para secar las manos cada vez que tocaban el agua, para recoger lo que quemaba, para guardar en su bolsillo las llaves, los 4 caramelillos para los nietos, y si encartaban, le limpiaban con una de las puntas los mocos. Y también guardaban las 4 gordas con las que se acercaban a la tienda para pedirle a Paco, a Juan, a Antonio, como se llamara el tendero. Vaya, no llevo bastante, apúntamelo. No se nos puede olvidar que la fregona vino a España en el año 56, un invento español, ¿eh? Antes de que llegara la fregona, nuestras madres habían fregado los suelos, tirándose al suelo con un cubo de agua, una jofifa, un estropajo y un jabón. Como era lógico, ¿eh? Y colorado. Y como era lógico, gracias. Como era lógico, ellos lo hacían en silencio, o cantando alguna canción de copla para darse ánimo. Yo a mi madre le escuchaba aquella de y en los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Olé, Francisco Alegre Olá. Después de eso, de tantas horas tiradas en el suelo, no era raro que le dolieran los huesos. Estas culturas son las que habría que adornar nuestros pueblos, tan importantes como el más preclaro personaje que haya detectado en deporte, cultura o saque una procesión. Por supuesto que tienen que estar también, pero estas las he hecho en falta. Y en esta imagen vemos las que fregaban en su casa, que no se nos olvide las que limpiaban suelos en casa de los señores o señoritas. Aquellas mujeres que fregaban suelos no trabajaban, amigos y amigas, no trabajaban, no. Aquellas servían. Esa palabra estaba muy, muy puesta. ¿Tú dónde sirves? Yo de niño escuchaba a una amiga mía, perdón, era mayor, una vecina mía que decía, yo de chica servía. Y serví en aquellos años de nuestras madres significaba lo que significaba.
trabajar mucho, ganar poco, quejarse menos y aceptar que su dignidad estaba casi a la altura de los suelos que lavaban. Eran las que se llamaban las criadas. Nuestras madres, si pedían trabajo y eran contratadas, tenían que hacerlo siempre en trabajos no cualificados, trabajando más horas que los hombres para compensar la inestabilidad menstrual femenina. Nunca tuvieron la oportunidad de ascender. Lo tengo documentado. En el año 1922, una mujer trabajando en la fábrica de manta ganaba 3,75 pesetas. Un hombre, en el mismo trabajo, cobraba 7 pesetas. Aquello, de luego, estimulaba dejar de trabajar y buscar el amparo en el matrimonio. Aquella agua con la que lavaban en sus casas, la mayoría había que transportarla de las fuentes vecinales. La mía en la calle Rastro, casi al final de ella. Estaba donde hoy está la Fuente del Toro. Me indigné cuando propuse, y no me hicieron caso, por supuesto, de que en su lugar de lo que hay hoy, y no está mal, se hiciera una escultura de una mujer con un cántaro en el hombro y un cubo en la mano, y al lado un niño o una niña, que son las que guardaban la vez. Aquella agua había que administrarla, y ellas eran las encargadas. Con ella tenían que lavar la ropa, toda la ropa, pantalones, camisas, prendas interiores, y ya sabía en qué condiciones: agua fría, jabón verde y frota que flota en el lavadero de la pila, que estaba siempre, no sé por qué, en el sitio más frío de la casa. Recuerdo que yo me quejaba de que tenía sabañones en la oreja y nunca escuché a mi madre quejarse de la rugosidad de sus manos y de los sabañones que tenía en sus dedos. Y si la ropa era mucha y cerca de la casa pasaba el río, pues al río a lavar. El mío estaba en el transporte, más pesado a la vuelta, con el peso de las prendas ya húmedas, sumándole, claro está, el esfuerzo de arrodillarse y el frotar y el frotar. Lo más llevadero entre ellas, sacar a la luz los chismes de la vecindad, que con algo tendrían las pobres con qué entretenerse. Aquella ropa había que plancharla y se hacía con dulzura, se hacía con esmero, sobre todo en las camisas de los padres. Y aquella labor se hacía con aquellas planchas de hierro que había que calentar en invierno, porque pronto perdía su capacidad de plancharlo porque se enfriaban. Y al calentarlo lo hacían en la cocina de leña o de carbón, y una alegría fue cuando llegó la de petróleo, que rápidamente fue sustituida por la de gas. Pero antes de eso, cuánta tizne no tuvieron que lavar en aquellos pequeños fregaderos, que cuando les llegó el agua a las casas era de agua fría, porque lo del agua caliente, amigas y amigos, sabéis que tardó en llegar. Así estuvieron en esa actividad, que cuando se les pedía en un papel oficial de su ocupación, en qué trabajaban, nuestras madres escribían, bueno, las que supieran escribir, que eso es otra historia, ¿no? Profesión, sus labores, lo hacían todo. Además de lo que hemos dicho, una labor de ellas, importantísima sin duda, era quedarse a cuenta y amamantar a su hijo. Nos cuidaron, nos protegieron y además llevando toda la carga del hogar. Y lo más triste es que nadie le reconocía sus labores. La sociedad de aquella época estuvo ninguneándola. La sociedad machista de ese momento la utilizó indecorosamente. Y además les tocó vivir una niñez y adolescencia en una época de guerra y después de dictadura. Su juventud estuvo dirigida por ideales y una moralidad que, aunque sabemos de ella, ya se nos ha olvidado, y el olvido, señores y señoras, es malo, porque podemos caer en lo pasado, y hay ideologías que quieren volver otra vez a lo que hemos perdido, gracias a Dios. Le tocó vivir la guerra. Mi madre me contaba que realmente ella, y lo sabéis, y por supuesto vuestras madres, no entendía muy bien aquello de la guerra, y menos entre la gente de un mismo pueblo. Mi madre tardó en saber que estaba en una guerra civil, que, como sabéis, es la peor de las guerras. Ella, y supongo que las vuestras, lo único que le quedó clavado y recuerdo es el hambre. El hambre que pasaron
se acercaban, me decía a mi madre, a los moros, las tropas marroquíes que entraron en Antequera, que llevaban siempre unos zurrones, y ellos y llevaban siempre comida ahí. Y le decía, paisa, jalá, paisa, comida, y lo hacían indicándole con los dedos la boca para que les diera algo. Hambre, pasaron hambre en la guerra y después de la guerra. Ellas vieron aquella guerra en un momento muy difícil, pero quienes estuvieron con miedo e incertidumbre fueron sus padres. Aquellos fueron momentos de hambre, de racionamiento, de privación, de miseria, de represión política, de fusilamientos, de deportaciones, de persecuciones, y no digo bandos. Y lo más triste, algunas de nuestras madres vieron cómo se llevaban a sus padres y que no volvieron jamás. En los campos de exterminio alemanes murieron 12 antequeranos, de los que hoy sabemos hasta su nombre: Antonio Escobar Navarro, gaseado y quemado en Monhausen. La dictadura controló su infancia, su adolescencia y su juventud con la educación, la represión a instituciones a las que tenían que pertenecer si no querían que se les tacharan de raritas o de rojas, en el sentido político que tenían en aquella época lo de raritas y rojas. Tuvieron que ser corderas obedientes a todo. Nosotros no llegamos a pasar hambre. Hombre, sí, necesidades sí, porque la verdad es que somos parte de ellos, ¿no? Pero no sufrimos las hambrunas con las que pasaron ellas, racionalizando los alimentos. Tenían que ser obedientes, tenían que socorrerse al auxilio social y demostrar religiosidad y respeto al nuevo régimen. Tenían que ser buenas españolas. Y ya sabéis que en aquella época lo que significaba ser buena española. El hecho de racionalizar los alimentos, y aquí tengo el recuerdo que tiene mi madre, una cartilla de racionamiento que yo creo que a muchos de vosotros todavía nos lo quisieron dar. lo pasaron mal. Y eran amigos. Lo pasaron mal. Y por eso no hay que olvidar. Que comieran picos. Lo pasaron mal y yo creo que no hay que olvidar. Porque ya digo que en el olvido está el acecho de aquellos que nos quieren volver a lo mismo. El hecho de racionalizar los alimentos era la demostración política de lo bien que lo hacía el nuevo régimen, que daba de comer por lo menos.